lugar, me gustaría agradecer a la FINUT por la oportunidad que me dan para poder presentar los resultados de un trabajo que hemos publicado este año sobre el consumo de azúcares añadidos en los niños españoles de 7 a 12 años y la calidad nutricional de los alimentos que los aportan. La prevalencia del sobrepeso y la obesidad en la infancia es muy elevada. Ya en 2016, la Organización Mundial de la Salud nos decía que más de 40 millones de niños de menos de 5 años y más de 340 millones de niños de más de 5 años, de entre 5 y 19 años, tenían exceso de peso. Y también en España los datos son muy elevados porque el estudio Aladino, que estudió niños entre el 6 y 9 años, encontró que más del 40% de los niños de esta edad tenían obesidad o sobrepeso. Concretamente, el 23% de los niños tenían sobrepeso, principalmente eran las niñas, tenían más sobrepeso que los niños, y el 17,3% de los niños, de todos los niños en general, tenían obesidad. Y la subpoblación mayoritaria era la de los niños. Pero había un dato muy curioso, y es que casi el 70% de los padres de estos niños consideraban que el peso de sus niños era normal. Por lo tanto, si los padres, que son los que tienen que intervenir nutricionalmente a los niños, no son conscientes del problema, no van a poder poner solución. No lo van a ver necesario. Es importante transmitir a estos padres y a la sociedad los problemas que tiene la obesidad. La obesidad infantil se ha asociado a una mayor prevalencia de obesidad, de muerte prematura y de discapacidad en la edad adulta. Y en la edad adulta esta obesidad también es un factor de riesgo para muchas enfermedades metabólicas, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer como cáncer de mama y de colon, que son de los más prevalentes. Se ha asociado también a enfermedades neurodegenerativas y a una mala calidad de vida por problemas respiratorios, de movilidad, etc. Pero lo más preocupante es que ya en la edad temprana, en la infancia, muchos de los niños que tienen sobrepeso y obesidad ya presentan marcadores tempranos de enfermedad cardiovascular y enfermedad metabólica. En este estudio que se publicó en el 2015 pueden ver cómo, en este caso, por ejemplo, aquí está representado el colesterol, el 10% de los niños que tenían sobrepeso ya tenían el colesterol elevado y conforme aumentaba el grado de severidad de esta obesidad, iba aumentando la prevalencia de esta elevación del colesterol total en sangre. Lo mismo ocurría con la disminución del colesterol HDL, el colesterol bueno, que iba aumentando esa prevalencia de esa falta de HDL conforme aumentaba el grado de obesidad. La presión sistólica también aumenta de forma proporcional a la obesidad, a los triglicéridos y también la glucosa en ayunas, que como pueden ver en los niños con sobrepeso, solo con sobrepeso, ya alcanza el 20% de prevalencia y aumenta de forma también proporcional al grado de obesidad. Y por lo tanto, si aumenta la glucosa en ayunas, también va a aumentar la hemoglobina glicosilada, lo cual nos está diciendo que estos niños ya tienen factores de riesgo cardiovascular por el hecho simplemente de tener un exceso de peso. ¿Cuáles son las causas del exceso de peso? Pues ya lo sabemos, el desequilibrio energético. Comemos más de lo que gastamos. Estamos ingiriendo más alimentos con un alto contenido calórico, ricos en grasa y en azúcares libres, y ha descendido la actividad física, bueno, pues asociada a los estilos de vida más sedentarios que tenemos actualmente. Y que, bueno, es difícil, eso sí que es más difícil de modificar. También se ha asociado a alteraciones del sueño, al estrés y, en fin, a otros factores que ya no son modificables, pero sí podemos hacer una intervención y modificar esos hábitos de vida saludables relacionados con la ingesta y con la actividad física. De hecho, en 2019 se propuso la estrategia NAOS para aumentar la ingesta saludable, comer más sano y hacer más ejercicio. Pero desde 2011 hasta la actualidad no hemos conseguido mejorar. Los datos del estudio Aladino que he mencionado previamente pues muestran cómo, bueno, si al principio bajaba el exceso de peso, concretamente el sobrepeso sí que descendió significativamente entre el 2011 y el 2015, pero a partir de entonces ya parece que no hemos hecho nada. Vamos, no hemos hecho nada, no hemos conseguido disminuir ese porcentaje de niños con sobrepeso.
Y si nos fijamos en la línea roja, que es la línea que representa a los niños con obesidad, que son esos niños que tienen más problemas cardiovasculares y metabólicos, pues en esa población pues no hemos hecho nada y no ha disminuido esa prevalencia de obesidad en los niños con el paso del tiempo. O sea, es decir, que lo que estamos haciendo, esta estrategia, pues no está surgiendo efecto y es necesario pues establecer nuevas estrategias quizá más realistas, teniendo en cuenta más el consumo real de estos niños y las preferencias que ellos tienen para poder, si sabemos qué es lo que más les gusta y qué es lo que más comen, pues vamos a poder actuar con mayor conocimiento. Concretamente en este trabajo nos hemos centrado en los azúcares añadidos, porque se ha demostrado que hay una relación lineal entre el consumo de azúcares añadidos y el exceso de peso y, por supuesto, con las enfermedades, como ya he dicho, con las enfermedades crónicas, una relación lineal. De hecho, la Organización Mundial de la Salud pues, nos ha hecho una recomendación firme de que disminuyamos la ingesta de azúcares libres a menos del 10% de la ingesta calórica, incluso nos dice que si la disminuimos por debajo del 5%, mejor todavía. Eso se traduce al final en niños, según la ingesta que recomendada para ellos, en que tienen que ingerir menos de 25 gramos al día. La EFSA va más allá porque, como ya le he dicho, la relación es lineal entre la ingesta y los problemas que esto ocasiona. No hay un umbral de seguridad. No se ha demostrado un umbral de seguridad, es decir, una ingesta de azúcares a partir de la cual ya empecemos a encontrar los daños. Por lo tanto, la EFSA lo que nos dice es que comamos lo menos posible, que se ingieran los menos azúcares libres posibles. Pero entonces, si conocemos las preferencias de los niños y sabiendo en base a estas recomendaciones, si conocemos las preferencias de los niños, podríamos establecer mejores estrategias de actuación para que puedan ser más efectivas. Por eso, en base a esto, el objetivo de este trabajo ha sido estimar la ingesta de azúcares añadidos en la población infantil española de 7 a 12 años, como ya he dicho, y analizar la calidad de los alimentos que contribuyen a dicha ingesta. Para ello hemos planteado un estudio observacional. Con niños, se han incluido niños de 7 a 12 años, principalmente la mayoría de los niños, el mayor porcentaje eran de 7 años, de todas las comunidades autónomas españolas, y los que más participaron fueron los andaluces. Nos planteábamos que necesitábamos como unos 1.065 niños para conseguir una potencia estadística y conseguimos encuestar a 1.775 niños, con lo cual, bueno, pues estábamos muy contentos porque el tamaño muestral era suficientemente adecuado. Esto fue posible gracias a que era un cuestionario online, autorreportado, se respondía desde el móvil, de muy fácil respuesta, que tiene sus limitaciones porque se puede infravalorar muchas cosas, pero era la mejor manera que teníamos para poder llegar a tantos niños. El cuestionario constaba de 3 partes, una en la que se recogían datos del niño, del perfil del niño y de la familia, un cuestionario de frecuencia de consumo semanal de alimentos que contenían azúcares añadidos. La encuesta se basó en los alimentos que se incluían en el estudio Aladino. Se seleccionaron los alimentos que contienen azúcares añadidos y se incluyeron también leche, yogur natural y zumos, que aunque son alimentos que no tienen azúcares añadidos, pero sí que tienen unos homólogos con azúcares que son intercambiables. Entonces nos interesaba saber si la ingesta de estos alimentos también. Además, se incluyó cuando los padres nos decían que sí tomaban de determinados alimentos, se incluyó una pregunta de cuántas raciones al día consumía. Es decir, si nosotros un vaso de leche le añadimos, bueno, si se toma un vaso de leche, se toma 2 o 3. O si le añadimos una cucharada de cacao en polvo, 2 o 3. Porque las raciones nos interesaban mucho porque va a ser uno de los puntos más importantes en los que a lo mejor podemos hacer intervención. Si un niño le añade 3 cucharadas de cacao en polvo al vaso de leche, pues podemos intervenir y decirle que, bueno, que intente disminuirla, que baje a 2 e incluso que baje a una sola ración, con lo cual estamos disminuyendo la ingesta de los azúcares que nos está aportando ese alimento. También incluimos un apartado de percepción de los padres sobre esos alimentos, es decir, si ese alimento en concreto que su hijo tomaba, pues le parecía bueno, regular o malo, para ver también
bueno, pues a ver, porque ya hemos visto lo importante que es la percepción de los padres. Si ellos no son conscientes de que un alimento pues tiene muchos azúcares y no es saludable, pues no lo van a quitar de la dieta de su hijo. Con todo esto, hicimos una estimación de la ingesta de azúcares añadidos. Nos basamos pretendíamos basarnos en la ingesta, en la información que hay en el etiquetado, pero como ya saben, no es obligatorio declarar los azúcares añadidos, por lo tanto no encontramos mucha información en el etiquetado y solicitamos la información, lo primero que hicimos fue solicitar la información a las empresas líderes de todo esto, a varias empresas líderes de todos estos productos. Solo nos contestaron 4 empresas, una de bebidas vegetales, y hicimos una media, estimamos una media de azúcares añadidos calculando una media entre la bebida de soja y almendra, una de leche infantiles, otra empresa de batidos envasados que contenían un 90% de leche y otra empresa de mermeladas. Y bueno, hicimos una estimación calculando una media de 4 productos de los que más consumen los niños. El resto de las empresas no contestaron, con lo cual tuvimos que estimar esos azúcares añadidos, pues dependiendo del tipo de alimento. Por ejemplo, hay alimentos que tienen unas variedades, unos análogos cero, que no tienen azúcares añadidos, con lo cual, restando la diferencia entre los declarados entre uno y los otros, pues podemos calcular los azúcares que se les añade. Hay alimentos que contienen lactosa, que es un azúcar natural y contribuye a los azúcares totales, con lo cual en estos alimentos pudimos analizar la lactosa en una empresa certificada, mandamos muestras de todos estos tipos de alimentos y restamos los azúcares totales declarados menos la lactosa analizada. El bizcocho casero, para calcularlo, pues nos basamos en una receta tradicional que los ingredientes que aportan azúcares añadidos son el azúcar que se le añade y el yogur. Y los productos que no contienen azúcares naturales, pues las bebidas, los refrescos y este tipo de productos, el cacao en polvo, pues todos los azúcares que declaran, pues los consideramos como azúcares libres y azúcares añadidos. Hay que hacer una puntualización porque hay alimentos como el cacao en polvo, la mermelada y las salsas que no se consumen solos, se consumen acompañados por un vaso de leche, de una tostada, etc. Pero nosotros no, muchas veces se evalúa, cuando se hace la evaluación se hace en conjunto. A nosotros nos interesaba evaluar las raciones de cada uno de este tipo de alimentos porque son muy variadas, hay mucha variabilidad en el número de raciones, con lo cual, y como es un punto en el que podemos hacer intervención, por eso lo analizamos de forma separada. Con estos datos también calculamos la cantidad de macronutrientes y micronutrientes y diseñamos un índice de calidad de los alimentos. Uno por ración, en el que incluíamos todos los nutrientes aportados por esos alimentos por ración y en función de las recomendaciones que nos da la EFSA. Y calculamos un segundo índice en función de lo que aporta esos alimentos al día, a la ingesta total. Hicimos la encuesta era semanal, dividimos por 7 días y cada alimento en función de lo que se consumía al día, pues así calculamos este segundo índice de ingesta diaria. Además, consideramos la biodisponibilidad y algunos datos publicados sobre biodisponibilidad de algunos nutrientes en determinados alimentos. Por ejemplo, en las bebidas vegetales y leche enriquecida se le añade fosfato tricálcico que no se absorbe bien. Por lo tanto, se debe multiplicar por un factor de corrección de 0,75. El hierro de los lácteos se multiplica por un factor de 0,15 y el hierro de las bebidas vegetales por un factor de 0,1. También calculamos otros índices de calidad nutricional que están previamente publicados, que es el índice SAIN, que este solamente incluye como nutrientes para valorar esa calidad nutricional la fibra, el hierro, calcio y la vitamina C. Nosotros hemos incluido todos los nutrientes para fortalecer nuestro índice y que sea más completo. Y luego también calculamos el índice LIM, que es de nutrientes que deben ser limitados: sodio, azúcares añadidos y grasas saturadas. Lo hicimos para un poco valorar valorar nuestro nuevo índice y validarlo con los antiguos. Y los resultados que les voy a mostrar a continuación, que encontramos, pues, bueno, en cuanto a la ingesta de azúcares añadidos,
detectamos que el consumo medio de azúcar en estos niños españoles fue de 55,7 gramos al día, o sea, muy por encima, o sea, más del doble de lo que nos recomienda la OMS. Esto está en línea con lo que se ha declarado en otros estudios, por ejemplo, el estudio SNUPI, pero que está centrado en una población más pequeña, o el estudio ANIBES, que también está centrado en esta población, que también declara casi 50 gramos al día en los niños españoles. ¿Cuáles son los productos que más cantidad de azúcares añadidos aportan a la dieta? Porque son los que más se consumen, porque tienen azúcares y además porque son los que más se consumen. Pues las galletas, el cacao en polvo, los yogures azucarados y los postres lácteos. Concretamente las galletas nos aportan 6,1 gramos al día de azúcares añadidos. Y hemos detectado pues, que hay unas 4,3 raciones a la semana. Los niños consumen pues bastantes galletas. Con lo cual, ¿qué podemos hacer ante esto? Pues, bueno, no podemos quitarle las galletas a los niños, es que no se les puede quitar. Tenemos que ser realistas. Entonces, ¿qué vamos a intentar? Pues podemos intentar reducir las raciones. Pues si una ración la consideramos de 4 galletas, pues intentar poner 3 raciones. O, venga, hoy has tomado galletas, mañana tomas otra cosa. Un poco disminuir el número de raciones, pero siempre sabiendo que no le vamos a quitar las galletas a los niños, porque si no son de un tipo o de otro, todos los niños toman galletas. El cacao en polvo nos aporta 6,2 gramos al día y pues se declaran 6 raciones a la semana. Es decir, los niños todos los días toman leche y todos los días le añaden cacao en polvo. ¿Qué podemos hacer ante esto? Pues coger y decirle a los niños, hay niños que le añaden 3 raciones, 3 cucharadas de cacao en polvo y hasta arriba, colmadas. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a reducir, vamos a decirle, tenemos que educar a esos niños y a esos padres para que, pues no, en vez de 3, 2, incluso una. Con una es suficiente, ya le aporta sabor a la leche, ya el niño toma leche, porque evidentemente si se lo quitamos el niño va a dejar de tomar leche, que es un alimento fundamental para que pueda crecer bien y eso ya se ha demostrado, con lo cual no queremos que deje de tomar la leche, pero sí que reduzca esos azúcares añadidos, esas raciones de cacao en polvo que le está añadiendo la leche. Los yogures azucarados, pues nos aportan 5,4 gramos de azúcar al día y se consumen 3,6 raciones a la semana. ¿Por qué? ¿Cuál es? Hay un problema que tiene nuestro índice, un índice de calidad nutricional, pero de nutrientes. Nosotros no podemos, el efecto probiótico que tienen los yogures, que es tan beneficioso y que todos los conocemos, no podemos, no hemos sido capaces de incorporarlo al índice, con lo cual, aunque aporten esta cantidad de azúcares añadidos, pues el yogur es un alimento muy beneficioso para los niños. ¿Qué podemos hacer con estos yogures? Bueno, pues intentar intercambiarlos por yogures naturales que no tienen azúcares añadidos. O incluso, pues si a ese yogur natural nosotros le añadimos un poquito de azúcar, pero media ración o menos, pues ya él tiene ese sabor dulce y entonces ya el niño lo acepta. Un poco ser conscientes de que tienen muchos azúcares añadidos, no queremos que reduzcan la cantidad de yogures porque tienen un efecto beneficioso, no son los alimentos que debemos reducir, pero sí que esos azúcares añadidos y, por supuesto, decirle a la industria o concienciar a la industria de que intente reformular estos alimentos y reducir esa cantidad de azúcares añadidos. Y respecto a los postres lácteos, pues también nos aportan 4,8 gramos al día, son muy ricos en azúcares añadidos y se consumen 2 raciones a la semana. ¿Qué alternativas podemos dar a estos postres lácteos? Bueno, pues sustituirlos por un vaso de leche que no tiene azúcar, un vaso de leche con cacao, pero ya tiene menos azúcar, o reducir un poco esas raciones, intercambiarlo incluso por un yogur que también tiene azúcar, pero no tiene tanta. Con lo cual, ya sí podemos reducir esos azúcares añadidos y, por supuesto, la reformulación de estos productos. Eso respecto a los que más nos aportan. ¿Y cuáles son los que nos aportan menos de 10 gramos por ración? Los que menos nos aportan, pero además tienen una buena calidad nutricional, mejor densidad de nutrientes. Pues las leches infantiles, que aportan muy poca cantidad, pero no porque no tengan, sino porque en este sector de la población de 7 a 12 años, pues ya no se ingieren muchas raciones a la semana, no muchos niños toman de estas leches infantiles. Los cereales de desayuno,
Los cereales de desayuno nos aportan 3,3 gramos al día y se consumen 3,7 raciones a la semana, es decir, se consumen, hay muchos niños que toman este tipo de desayunos. ¿Qué se podría hacer? Pues reformular un poco estos alimentos para disminuir esta cantidad, pero también, y luego, en cuanto a la intervención en la familia, bueno, pues los cereales no solo nos aportan azúcares añadidos, nos aportan muchos nutrientes y entre ellos la fibra. La fibra es un componente que también está escaso en nuestra dieta, con lo cual si encima nos estamos quitando cereales que nos están aportando esa dieta, pues a lo mejor mejoramos el problema de los azúcares añadidos, pero estamos empeorando la ingesta de fibra. Con lo cual, bueno, pues es bueno o incluir en la alimentación otros alimentos que tengan fibra, enriquecidos en fibra, para poder disminuir estos cereales de desayuno y si no, pues bueno, intentar concienciar a la industria para que le reduzcan y los reformulen y reduzcan la cantidad de azúcares añadidos. Y finalmente, unos alimentos que tienen menos de 10 gramos de azúcar y buena densidad nutricional son los batidos que tienen más del 90% de leche, porque tienen todas las propiedades de la leche, de la propia leche. El problema es que tienen azúcares añadidos, nos aportan 2,5 gramos al día y hemos visto que se toman como unas 2 raciones y media a la semana. ¿Qué podemos hacer aquí? Primero, concienciar a los padres de que un vaso de leche, aunque lleve un cacao en polvo, evidentemente no varias raciones de cacao en polvo, pero una ración de cacao en polvo y un batido no son intercambiables. Es decir, yo no puedo, para que el niño tome leche, yo le doy el batido, no voy a intentar que tome la leche, le añade eso, su cacao o un saborizante, pero que no muchos azúcares añadidos. Y bueno, puedo dejar estos batidos para ciertos momentos en los que a lo mejor me voy con el niño no da tiempo a merendar porque tengo que llevármelo al inglés y se toma un batido que ya ese batido le va a aportar muchos nutrientes y bueno, aporta azúcares añadidos, pero si estoy reduciendo el número de raciones a la semana, pues ya estoy controlando un poco por esos azúcares que se ingieren a partir de este producto. En esta tabla pueden ver, estos son todos los alimentos que hemos incluido en nuestra encuesta. Están ordenados por el índice de calidad nutricional por ración, ¿vale? Los alimentos que más calidad tienen son las leches infantiles. La leche, por supuesto, tiene un 3 y no tiene azúcares añadidos. Y hemos establecido un límite para clasificarlos de baja calidad nutricional hasta el 1,5, del 1,5 a 2,5 de una calidad nutricional intermedia y a partir de aquí de calidad nutricional elevada. En rojo aquí, en esta columna, se representan los azúcares añadidos, los gramos por ración, y en rojo están los que tienen más cantidad de azúcares añadidos. Pueden comprobar que los que menos calidad nutricional tienen son los que más azúcares añadidos contienen. Pero aquí me gustaría hacer hincapié en los yogures, por ejemplo, en algunos alimentos, por ejemplo, los yogures. Bueno, en verde están los alimentos que no tienen azúcares añadidos, los yogures, los zumos y las leches. El yogur natural y el yogur saborizado pues tienen una calidad nutricional intermedia. Ya he dicho que no hemos considerado ese efecto probiótico, con lo cual tendrían mucho más valor nutricional de que este índice les va a otorgar. Pero miren la diferencia de los azúcares por ración entre los saborizados y el azúcar blanco, con lo cual y también pueden ver aquí que esta columna que representa las raciones ingeridas por semana, pues que se consumen muchos más yogures saborizados que yogures naturales. Por lo tanto, lo que les acabo de decir, vamos a intentar concienciar a la población de que intenten, bueno, pues disminuir la ingesta de esos yogures con sabor, aumentar y cambiarlo por los yogur natural, con un poquito con miel, aunque ya le he dicho, aunque sea un poquito de azúcar, pero menos cantidad de la que tienen esos productos ya preparados. Luego, por ejemplo, de los zumos envasados que no tienen su análogo, son los néctares. Los néctares, si los tenemos por aquí, que tienen 15,5 gramos por ración.
y tienen mucha menos calidad nutricional que un zumo envasado. Pues hay que explicarle esto a la población porque mucha gente no sabe la diferencia entre un néctar y un zumo. No saben que el néctar tiene tantos azúcares y el zumo no. Pues si nosotros conseguimos transmitir eso a los padres para que intercambien, en vez de darle néctar a los niños, pues que le den esos zumos. Y luego, por ejemplo, comparando con la leche que no tiene azúcar y tiene una elevada calidad nutricional, pues podemos ver, por ejemplo, los batidos. Los batidos tienen más azúcares y menos calidad nutricional. Bueno, son intercambiables, pues vamos a intentar sustituirlos, pero que como estamos viendo que nos aportan muchos nutrientes para determinadas situaciones en las que ni siquiera vamos a poder tomar un vaso de leche, no pasa nada por tomar, se puede mantener en la dieta pues esos zumos, esos batidos, por ejemplo, esos batidos, pues que, y por supuesto los zumos, pero esos batidos que nos sacan de un apuro, que realmente es lo que necesitamos. Y por ejemplo las bebidas vegetales también tienen buena calidad nutricional, tienen azúcares añadidos, pero se consumen muy poco porque realmente no son productos para niños. Si nosotros comparamos también en los índices nutricionales que ya estaban previamente descritos, pues podemos ver que los resultados son muy diferentes porque, bueno, ya le he dicho que este índice solo considera determinados nutrientes y este es un índice LIM, es un índice de nutrientes no saludables, con lo cual no tiene nada que ver. De hecho, por ejemplo, este índice de nutrientes no saludables que va a clasificar, por ejemplo, los cereales de desayuno como muy ricos en nutrientes no saludables, cuando estamos viendo que tiene una densidad nutricional muy buena. Por lo tanto, creo que podemos validar este índice, que es mucho más completo que los que ya están publicados. Y ya como conclusiones, pues que el consumo medio de azúcares añadidos en los niños españoles es más del doble de lo recomendado, por lo que debemos buscar nuevas estrategias para reducir el consumo de los alimentos con azúcares añadidos sin comprometer la ingesta de otros nutrientes. Para eso debemos considerar especialmente los que tienen baja densidad nutricional y alto contenido en azúcares añadidos, que deben ser reducidos o reformulados. Se puede mantener el consumo ocasional de productos que contienen una cantidad moderada de azúcares añadidos, pero alta densidad de nutrientes, siempre y cuando no se supere esas recomendaciones de la OMS. Hay que fomentar la reformulación en los productos y una cosa muy importante, hay que educar a los niños porque el sabor, el umbral de la percepción del sabor dulce se puede educar desde pequeños, con lo cual si nosotros los educamos desde pequeños a comer bien, después cuando vayan creciendo no nos van a pedir tanto dulzor en las comidas. Ya simplemente agradecer su atención y de parte mía y de parte de mis compañeros, y estamos a su disposición para cualquier pregunta que requieran.